Hoy vamos a hablar de un coche inglés con padrinos alemanes y que terminó siendo chino. Hoy vamos a hablar del MG-ZT, la berlina deportiva que seguro que ya habías olvidado. Pero antes, como viene siendo habitual, vamos a ver un poco de la historia de MG. Y MG, si no la conocéis mucho, seguramente os suene por hacer subs asequibles de origen oriental. Pero MG es mucho más que eso. Para empezar, las siglas de MG significan Morris Garage. ¿Y por qué significa eso? Porque se dedicaban a, vamos a decir, un poco tunear o preparar los Morris en la época. A partir de ahí, fue una empresa que empezó a cambiar de manos, ¿vale? Empezó a construir sus propios modelos y las empresas matrices en las que estuvo fueron BMC, la British Motor Corporation, y la British Leyland, que fue donde empezó su declive. De hecho, en la British Leyland estaba con otra marca de deportivos que era Triumph, que fue en la que apostaron, y entonces MG empezó a irse hacia abajo, empezó a tener menos dinero, empezó a tener menos vehículos nuevos y terminó siendo, pues eso, una marca que utilizaban para renombrar vehículos Austin y poco más. De hecho, llegaron a cerrar hasta la fábrica. Pero fue cuando llegó con el Rover Group, donde brilló fugazmente en su parte final, que salió el MG-TF y el coche que aquí tenemos, y alguno más, y retomaron ese toque deportivo. Pero sobre todo, si recordáis la marca MG, es por los deportivos descapotable generalmente que hicieron, que fueron hiperfamosos, como el MG Midget, el TF, el MGA, el MGB, otra vez el Midget y otra vez el TF. Pero antes de hablar del coche que tenemos hoy, tenemos que hablar de Rover y en concreto del proyecto R40. Si queréis saber más de la historia de Rover, ir a ver el vídeo del Rover 220 GSI que hicimos, os lo dejamos por aquí, que es bastante interesante. Pero bueno, contextualizando, Rover acaba de ser vendida a BMW y eso había provocado que la alianza que tenía con Honda se rompiera. Una de las primeras decisiones que tomó BMW fue repasar la línea de productos que tenía Rover. Y en vez de cambiar los Rover 200 y 400, se fue directamente al Rover 600 y 800, que eran los modelos de representación que tenían y eran los que más caros les costaba fabricar con el gravamen que tenían que pagar a Honda y sobre todo también les limitaba para entrar en el mercado americano. Entonces, en ese momento, Rover, que hasta entonces había estado con unos límites de presupuesto, había hecho coches ahí ajustando el dinero al límite, se vio con un montón de dinero o básicamente un presupuesto con el que no podían ni soñar para hacer un coche completamente nuevo. Que también os digo, mucha gente dice que este coche tiene la plataforma del Serie 5 de 39 y en realidad es una plataforma completamente nueva que es de tracción delantera, eso sí, con un túnel central y no sé si pensando en unas posibles versiones de tracción 4 o qué, pero bueno, ya veremos qué hicieron con ese túnel central. Pero ahora bien, podéis pensar, esto fue bueno para Rover, ¿no? Fue un idilio, fue todo genial, un camino de rosas. Pues no, porque básicamente eran dos compañías que, como os decía, tenían formas de trabajar muy distintas y llegaron a momentos de no entendimiento. Uno de ellos fue, por ejemplo, cuando tuvieron que rediseñar todo el panel del techo por el techo solar, que parece ser que se veía una vigueta, y los de Rover estaban contentos con el resultado, pero los de BMW pues no podían ver eso. Y decidieron que tenían que repasar todo el techo otra vez y obligaron a los de Rover a rediseñar el techo. Y eso les costó 1 millón de libras y se tiraron otro mes más de retraso en la producción. Pero eso no fue todo, porque Rover pensaba presentar el 75 en el Salón de Ginebra de 1999. Y a BMW le pareció que sería mejor adelantar la presentación al Salón de Birmingham de 1998. ¿Y eso qué provocó? Pues que la prensa empezó a ponerles a parir y decir que si el coche no estaba listo, que tenía problemas de fiabilidad y lo que habían hecho básicamente era adelantar la presentación, pero lo que es la fecha de producción era la misma, o sea, no iba a cambiar. Bueno, pues esto no fue todo. Después de todo este esfuerzo de tiempo, dinero y todo eso, los de Rover terminaron con un coche que cuando se presentó en el Salón de Birmingham fue aclamado por el público, por los periodistas y por toda la gente que lo vio. De hecho, estaba también presentándose el Jaguar S-Type, que como sabréis es más caro, de un diseño similar pero un poquito más feo, y el Rover 75 se los llevó de calle a todos, porque era mucho más barato y más bonito. Y decir, bueno, pues si fue un éxito, ¿qué pasó? Pues nada, pasó que el Rover 75 tenía que ser presentado por el CEO de BMW,
cuyo nombre ya no os voy a decir porque es un nuevo personaje. Y en vez de decir, pues eso, que era un coche maravilloso, que era la leche, pues se le ocurrió decir que Robert estaba teniendo problemas financieros justo en la presentación del coche. Y claro, como os podéis imaginar, pues nadie decidió poner su fe en comprar un Rover 75 cuando el propio CEO de BMW te está diciendo que Robert va a quebrar. Parece ser que había un problema con la libra, que luego además BMW tenía problemas con el gobierno británico porque tenían enfados ahí raros y nada, fue un desastre. Al igual que hoy está brillando el sol, que parece que se va a ir, la verdad, el Rover 75 brilló cuando los periodistas empezaron a probarlo. ¿Y por qué? Porque era un coche que pocas pegas había que hacerle y básicamente porque era el Rover yo creo que más testado de la historia. Habían hecho kilómetros en Estados Unidos, en Alemania y en Nürburgring. Ya me contaréis que lo habían hecho en Nürburgring. Pero bueno, lo más curioso de todo es que fue un coche que no se vendió bien también por unas razones un poco extrañas, ¿no? Y es que el mercado estaba un poco loco. Pero en el sentido de que, por ejemplo, el Rover 75 había sustituido a dos modelos y no era ni muy grande ni muy pequeño. O sea, comparado con el Serie 3 estaba como a medio camino entre el BMW Serie 3 y el BMW Serie 5. Luego también en ese momento se estaban estilando las berlinas de ejecutivo pero con corte deportivo. O sea, ya nadie quería un coche cómodo. Y el Rover 75 era un coche muy refinado, muy cómodo y con una calidad de rodadura sobresaliente, sobre todo porque también sabéis que como era BMW dueña de Robert, pues no podían hacer un coche que compitiera con su línea de producto, porque los BMW siempre se han definido como la máquina de conductor definitiva, ¿no? Podemos decirlo así. Entonces, si hacían el Rover más deportivo, podía competir con sus coches. De hecho, a pesar de esto, Robert sacó un prototipo en el Salón de Ginebra del año 2000 de un 75 deportivo. Yo no sé si ahí había ya roce interno y dijeron, nos vamos a dar para el pelo. Porque una de las premisas del Rover 75 era hacer uno de los mejores coches de tracción delantera que hasta el momento. O sea, eso es curioso. Bueno, pero ¿qué pasó? Que al final BMW pues se hartó, no vio retorno de la inversión, la libra estaba muy alta, había crisis y decidieron deshacerse de Robert. Entonces el consorcio Phoenix les compró y una de las primeras decisiones fue coger la línea de producto de Robert y rebautizarla como MG. Entonces se hicieron los Rover 25, 45 y 75 como el MG ZR, ZS y ZT, que de hecho acompañaban al MGF y luego al TF, que estuvo en venta. O sea, tenían el descapotable y luego todos estos. La renovada MG Rover estuvo operativa desde el 2001 hasta el 2005, que fue cuando entró en quiebra. Y fue entonces cuando fue vendida a cachos a dos grupos automovilísticos chinos, uno de ellos uno de los más grandes de China, que era SAIC, y también Nanjing Automotive. Lo más gracioso de esto es que estuvieron en relaciones a ver si uno de estos grupos la compraban, pero no llegaron a un buen puerto y al final terminaron comprándola a cachos. No sé si es porque les vendría mejor. Pero bueno, lo más curioso es que el MG ZT se estuvo vendiendo como MG7 en China y el Rover 75 también, pero lo curioso de esto es que la marca Rover se la había quedado en su momento BMW y se la vendió a Jaguar Land Rover, que era Ford su dueña. Entonces los chinos tuvieron que inventarse una marca para vender el 75 que era Roeve, porque no tenía el nombre de Rover. Así que, para que lo sepáis, el nombre Rover sigue por ahí en el éter, alguien lo tiene y podrían llegar a sacar un Rover en cualquier momento. Y ahora veamos el diseño exterior. El diseño exterior del Rover 75 fue obra de Richard Bowley. Si no lo he dicho bien, me corregís. Y básicamente tomó la herencia de los Rover clásicos y lo modernizó, o sea, creando un diseño retromoderno que a mí me parece espectacular. De hecho, me encantan los faros circulares y ese toque clásico que tiene el Rover 75. Pero bueno, a la hora de deportizar el Rover 75 y dejarlo como el que tenemos aquí, no fue fácil, porque básicamente lo primero que hicieron fue cambiar el paragolpes, le pusieron una parrilla al estilo del MGT y aplicaron un poco lo que habían aprendido con el Rover 25 y el 45 al hacerlos MG, ¿no? Al hacerlos el MG ZR y ZS. Y nada, le pusieron el paragolpes específico, le pusieron unos intermitentes que eran propios para este coche y también, muy importante, le quitaron los cromados laterales, porque tenía un montón de cromados que le daban ese toque elegante y claro, en un vehículo deportivo no podían estar. Entonces tuvieron que contratar a un consultor
de pinturas para que les enseñara cómo pintarlo bien y que eso no se fuera. Pues de hecho, esa tontería de los cromados encarecía bastante el coche. Y nada, en el lateral, como podéis ver, para llenar los pases de rueda, pues pusieron unas llantas de 18 bien grandes y que le dan ese toque deportivo. Vamos a ver un poco la parte trasera. Bueno, antes de seguir, el encargado de rediseñar el Rover 75 para darle este toque deportivo en el MG ZT fue Peter Stevens. De hecho, en el MG ZS, si os habéis fijado en el alerón que tiene detrás, es como el de un Subaru Impreza. Y eso tiene una razón, y es que Peter Stevens hizo de consultor de diseño para Subaru para los Impreza de calle y los de rally. Y aquí igual, le puso un alerón, que la verdad es que es funcional, o sea, da un poco de carga aerodinámica a alta velocidad. Y luego también tenemos un paragolpes traseros específico de este modelo, que tiene una doble salida a la izquierda y si veis, tiene una placa metálica que es un protector térmico para el escape, que según uno de los diseñadores se inspiró en el Alfa Romeo 155 del Campeonato de Turismos. La verdad es que queda muy guay. También deciros que, como veis, los colores de los MG eran unos colores para darles un buen impacto visual, ¿no? O sea, daban un impacto visual potente al coche. Tenía 3 colores que eran de Rover, que eran un antracita, un plateado y el que tenemos aquí, que es el Solar Red. Y luego había unos colores específicos de MG, que era el MG Trophy Blue, que era un azul así casi eléctrico, el MG Trophy Yellow y luego un Le Mans Green, un verde, pues eso, el estilo Le Mans. Hablando de la parte técnica, el Rover 75 fue una buena base para el MG ZT, básicamente porque tenía un chasis muy rígido y eso es bueno para un deportivo, básicamente, no se retuerce. Bueno, también lo que hicieron fue poner unos muelles más duros, unas estabilizadoras también más duras, sobre todo la endurecieron en la parte trasera, no sé si para que se moviera, y luego también los siden blocks de la parte delantera y trasera los endurecieron un poco y los subchasis se unían a la carrocería mediante elementos rígidos, o sea, no tenía siden blocks. La verdad es que lo hemos probado y no tiene casi vibración, o sea, el coche va muy bien. Todo esto lo que hace es un coche más compacto, más directo y más de conductores. Bueno, en la parte de motores teníamos un 1.8 de la serie K de 120 caballos, que era el de acceso, ese con turbo, que tenía 160 y es por un tema de fiscal, lo hicieron, y sobre todo teníamos el motor de la serie K, si lo sabéis, tenía problemas de culata, que básicamente la junta se estropeaba, si la cambiabas por una metálica ya se debería de solucionar, si el mecánico era bueno, y eran motores muy buenos en concepción, pero un poco peculiares. Luego teníamos el motor 2 litros de BMW de diésel, que daba entre 120 y 135 caballos, y como curiosidad en Reino Unido había una versión de 115 que luego te ponían un chip de potencia cuando te lo entregaban y te daba otra vez esos 120 caballos, no sé si por un tema legal o qué, pero te hacían el tuning de fábrica. Luego teníamos el KV6 y luego un V8 de 4,6 litros y unos 250 caballos, que ese era de origen Ford. Pero bueno, lo más importante es que el KV6 y sorprendentemente el diésel de BMW eran los motores más fiables. La curiosidad del KV6 es que era un motor, como su nombre indica, V6 de 6 cilindros en V, con 4 árboles de levas, o sea, 2 en cada bancada. Tiene también pistones aligerados y sobre todo es un motor de aleación de aluminio en el bloque y la culata. Y además lo que es el cárter se une por 16 tornillos y es muy rígido. También tenemos un colector de admisión variable, es decir, un colector que tiene 2 conductos de distinta sección y longitud que permiten respirar al motor perfectamente en todo el rango de revoluciones. O sea, era un motor muy curioso. Cosa un poco complicada igual de este coche, pues hacer la distribución, que tiene una correa grande por delante, ¿vale? Que solo mueve uno de los árboles de levas de cada bancada. Y luego en la parte de atrás tiene otras correas que unen los 2 árboles de levas de cada bancada. O sea, tienes en total 3 correas, una aquí y otra ahí. La potencia de este motor era de unos 190 caballos y si se asociaba a la caja automática era de 180. No sé si es porque tenía problemas la caja en soportar semejante potencia. Bueno, vamos a ver qué tal es el interior. Bueno, dentro del MG ZT la verdad es que el diseño es similar al del Rover 75, lo que pasa es que en el Rover 75 se cambia la madera por plástico en este panel, que le da un toque más deportivo, y la verdad es que hay que decir que era un diseño ya elegante en el Rover, y hay que decir que los materiales son blandos, esto es plástico blando, aquí también, o sea, está muy bien acabado.
Me ha sorprendido que la verdad es que está todo como muy alto, ¿no? Es como que vas metido ahí en una coraza, es como muy robusto todo. Y aún así, la verdad es que mola, porque la posición de conducción es muy deportiva. Tienes una instrumentación clara, que en este caso la verdad es que sí que es cierto que para ser un coche deportivo, pues igual algún reloj extra no vendría mal, pero es bonita, clara, legible. Tenemos aquí un reloj analógico que la verdad es que le da un toque muy british. Y nada, cosas curiosas. El pomo del cambio, por ejemplo, tiene un diseño como el de un Momo Aftermarket, que lo decían hasta los propios diseñadores. Luego tenemos aquí, pues nada, la botonera de los elevalunas y todo eso, que lo tenemos muy a mano con los espejos. Y tenemos aquí el ordenador de a bordo. El ordenador de a bordo me ha molado porque tiene un pictograma de un ordenador de mesa antiguo. Y lo tenemos aquí enfrente y se ve bien, o sea, tenemos consumos, etcétera. Tenemos también mandos en el volante es de piel, la posición, como os decía, es muy buena, todo está cerca. Tenemos aquí un navegador, radio, tele, cassette, climatizador Bizona, o sea que esto venía muy bien equipado. Aquí tenemos un posavasos, pero aquí no hay nada, esto es un blanco, y aquí el mechero. Y luego este es el cenicero, o sea que cosas así. De huecos portaobjetos en las puertas son enormes. Aquí también tenemos un hueco que no está mal. Y la guantera es bastante grande, o sea, está bien. Que tenemos ahí el cargador de 6 CDs. Cosa curiosa también, no hay luz en el espejo de cortesía. Esto es raro. Entiendo que te pones esta luz para ti y ya lo ves. Y aquí no tenemos espejo tampoco. Pero bueno, que la verdad es que es raro usar este espejo. Pero por lo demás es un coche que unos asientos también de piel y tela, que por cierto las franjas podían ser amarillas, rojas o verdes, que en este caso van en color de la carrocería, o sea, va a similar el color. Son unos asientos envolventes, deportivos, con buen agarre y muy cómodos. O sea, el interior por delante está bastante bien. Vamos a ver las plazas traseras. Bueno, estamos aquí sentados detrás para entrar bastante bien, o sea, el acceso es correcto. Tenemos hueco para las rodillas, además fíjate que el asiento hace un hueco hacia allá, o sea, bien, los pies te entran por ahí y hay espacio bien debajo del asiento. Tenemos aireadores aquí detrás, que eso también está bien para cuando hace calor o frío. Un cenicerito. De ancho, sí que es cierto que igual no es muy ancho, entonces para 2 personas bien, para 3 malo, por la anchura y también por el túnel central, porque es bastante prominente, como os decíamos. Y nada, luego puedes ponerte aquí, que también hay un huequecillo aquí, con esto te sientas cómodo, de altura, estás bien y puedes viajar 2 personas cómodamente. También es cierto que te puede dar el sol por aquí detrás y hay una cortinilla para tapártelo, que es, mira cómo sale, que está muy bien. Y nada, o sea, 4 personas yo creo que viajan en el coche perfectamente. Vamos a ver qué tal el maletero. Y ahora veamos el espacio del maletero. Bueno, según la ficha tenemos 430 litros ampliables a 680 y viendo lo que hay aquí os podemos decir que sí. Os entra una maleta, vamos, os entra aquí varias personas que os deben dinero, los podéis meter aquí sin problemas. También tenemos lo que es el subwoofer del equipo de sonido, que es Harman Kardon. Tenemos aquí el cargador del navegador, o sea, para meter los CDs de la cartografía. Y una rueda de repuesto, pues debajo de esto, que está muy bien, pues si pinchas. La verdad es que el maletero es enorme. Luego también podéis abatir el asiento, que es solo un asiento fijo. Y también tiene un agujero para esquís o lo que sea, objetos largos, pequeño. Así que nada, os podéis ir de viaje sin problemas. Y no tiene asidero para bajarlo. Muy mal. Ya llevamos un rato conduciendo el coche y lo primero que os puedo decir es que la posición es muy buena. O sea, vas en una posición deportiva, vas estirado. Los pedales están, yo diría que colocados de manera ideal, puedes hacer el punta tacón. Es cierto que el volante me ha parecido un poco vertical, pero joder, cómodo. De hecho tienes la caja de cambio, vamos, tienes el pomo a mano, el tacto del cambio muy bueno, que es un Getrack de 5 marchas, recorridos cortos, preciso, o sea, de hecho tiene un toque mecánico que me gusta y vamos, sabes que metes las marchas. Los tactos del freno sí que es cierto que es un poco blando al principio, pero frena muy bien. De hecho, los frenos son más grandes que los del Rover 75, tiene unos 325 delante y unos 280 milímetros detrás y frena el coche muy bien. De dirección,
es tirando, yo diría que un poquito dura, pero comunicativa, o sea, está bastante bien. Y nada, o sea, la verdad es que tiene una estabilidad en curva muy buena. Sorprende para el peso que tiene el coche, porque son unos 1.600 kilos. O sea, en vacío te decían que eran unos 1.400, pero vamos, que estas carreteras que no son su hábitat natural, porque es un coche más tirando a GT, ¿no? Un coche en el que en una autopista rápida a toda leche pues se siente a gusto. De hecho, igual diríamos que ahí es un coche más feliz. Pero es cierto que puedes ir a un tramo de curvas y el coche responde, o sea, gira, va muy bien, tiene una suspensión que la verdad es que es dura porque mantiene bien lo que es la carrocería, pero a la vez hemos pasado por algún badén o alguna junta de dilatación y la absorbe. O sea, luego sí que es cierto que en firme adoquinado es un poco más molesto, pero lo que es rollo los badenes estos pequeños o cosas así, el coche va muy bien. O sea que dentro de lo que cabe sorprende. De hecho, no lo vamos a probar, pero pues de hecho por lo grande que es, que si te pones a jugar un poco con el culo, eres capaz de descolgarlo y hacer que redondee un poquito más la curva. Pero cosa que sorprende para el coche que estás llevando, que es enorme. Pero vamos, luego el motor, como os decía, tiene 190 caballos, pero tiene un par máximo de unos 245 Nm, que te los da a 4.000 vueltas. Pero en general es un motor muy lineal, o sea, desde abajo tiene bastante par, cosa que me ha sorprendido, no hace falta que le estés azuzando a muerte para que el coche empuje. Y es un motor muy agradable y que tiene muy buen sonido, o sea, suena muy bien. Os decía que el motor era muy agradable. La verdad es que las prestaciones del coche, o sea, acelera de 0 a 100 en 8,2 segundos, que no está nada mal, y la velocidad máxima es 227, o sea, está muy bien para lo que pesa sobre todo el coche. El coche tiene una aerodinámica, el CX es de 0,32, que bueno, no es espectacular, pero está pasable. Nos había hablado de la suspensión y de esa comodidad que tenía a pesar de ser dura. En realidad llevamos un sistema McPherson delante, que no es nada novedoso, pero bueno, que está muy bien. Y lo curioso es que atrás llevamos la suspensión trasera de un BMW Z1, o sea, estilo de los BMW Z, que de hecho se empepinó de meter BMW esta suspensión en el Rover 75 y aquí la tenemos igual. Y la verdad es que el coche va muy bien, eso, teniendo en cuenta que llevamos un neumático de 225-45-18, lo que es el agrado de suspensión es bastante bueno y bueno, tenemos unas ruedas bastante generosas. Ya os digo, el coche va muy bien, sobre todo en autopista, pero aquí también se defiende. Si no lo sabéis, ya como curiosidad, el origen de la letra Z al inicio de los nombres es porque MG vendía berlinas en los años 50 que se llamaban ZA y ZB, que aquí los llamaron luego esta serie de MG ZR, ZS y ZT, se fueron al final del abecedario. Y luego además, lo bueno de esta unidad es que podemos sentir un poco cómo era el MG en su época, porque básicamente al tener tan pocos kilómetros, la mayoría de los componentes son de serie, cosa sorprendente, o sea, los amortiguadores, todo, de hecho huele a nuevo, huele a como era en su momento. Y es que va sorprendentemente bien, o sea, es alucinante. Es que es una pasada conducirlo. Y el sonido ya os decía que es bastante embriagador. El coche me ha sorprendido porque con este motor no me esperaba yo que fuera a ir tan bien, la verdad. O sea, son 190 caballos, pero el coche pues no era bastante ligero. Pero lo mueve muy bien. O sea, en resumen, me parece que consiguieron transformar el Rover 75 en una berlina deportiva, pero de verdad. O sea, cosa que es sorprendente. O sea, porque no te lo esperas. Sí que tiene ese look dinámico y deportivo, pero cuando le pisas bien, el coche corre y además es agradable de conducir. O sea, es dinámicamente bastante bueno. Así que nada, vamos a hablar con su dueño, a ver qué nos cuenta. Bueno, estamos aquí con Carlos, el dueño de este precioso MG. Primero de todo, muchas gracias por habernoslo dejado. Gracias. La primera pregunta, ¿por qué te compraste un MG ZT? Bueno, salió como sale en estos coches, que es mirando en páginas de segunda mano y filtrando en kilómetros, años, etc.
y poniendo esa marca que no crees que va a tener esos conceptos y salió justo a la vista y dije, este tiene que ser mío. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas con este? O sea, ¿con qué kilómetros lo compraste y qué tal? O sea, ¿cuánto tiempo lo has tenido? Pues mira, lo tengo desde hace 2 años, va a hacer ahora 2 años, porque hemos tenido el tema del COVID en medio y demás, y lo compré con 35.000 kilómetros y tiene ahora 40.700, más o Vale. menos. ¿Qué es lo que más y menos te gusta del coche? Lo que más es difícil, pero yo creo que la conducción. O sea, cómo se lleva el coche, lo bien equipado que está y cómo pasando de un coche tan cómodo como era el Rover 75, lo dejaron con ese toque tan deportivo, tanto exterior como interior, que se agradece bastante la conducción. Lo que menos, pues ese aire británico barato, porque hay algunos materiales que sinceramente podían haber estado un poquito mejor en calidad y algunos ajustes igual, pero bueno, es un coche que salió cuando salió y salió como salió. Luego también el tema de las opciones de que no lleve control de velocidad. Yo le habría puesto el control de velocidad, por lo menos a este. Control de tracción igual no es necesario, pero no lo llevaba. Yo eso ya no, pero el control de velocidad sí que creo que lo podían haber puesto de serie y se agradece muchísimo, porque a 100-120 el coche va más que sobrado, Sí. en potencia y par, y yo creo que iría muy cómodo. De hecho, en un autobahn tendría que ser interesante, ¿eh? Bueno, a velocidades no legales en otros sitios, sí que el coche se nota bastante estable a alta velocidad. No hace nada brusco ni de un comportamiento extraño, pillas un bache y va sobrevolado, o sea, no se te mueve. Sobre raíles. O sea, todo esto probado en Alemania en condiciones seguras. Bueno, también sabemos que este coche tiene una particularidad que lo hace más especial aún. Cuéntanosla. Bueno, esta unidad, yo cuando la compré me dijeron que había pertenecido a MG España, pero no había ningún papel que lo acreditase, y que el dueño original, que solo había tenido uno hasta entonces, lo había comprado allí. Entonces, bueno, yo más o menos tenía la historia en el aire y un día buscando una revista del año del coche para ver qué decían, lo vi en la portada. Vi las letras de la matrícula y dije, ostras, es en rojo con esas letras. La empecé a ojear y efectivamente era la matrícula y yo creo que queda más que demostrado que este coche era de MG España y era de prensa. De hecho, teniendo en cuenta lo bien que ha sido cuidado con los kilómetros, la revista que os lo enseñaremos, esto es un coche que es un... ya diríamos que en general ya es un clásico, bueno, un futuro clásico, pero este ya es una unidad muy especial, o sea, dentro de todas las que hay. Y le queda nada para ser clásico, así que hay que guardarlo bien. La pregunta es, ¿lo recomendarías? Por supuesto, depende para qué uso, porque sí que en un uso en ciudad pues lo veo un poquito mal por el consumo y porque no es tan cómodo como pueda llegar a ser el diésel, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en tema de consumo, porque... El consumo, bueno, según ordenador de a bordo ahora, que hago bastante carretera secundaria y carretera está en unos 9,7, 9,8, no me corto pisándole, la verdad. Pero sí que a lo mejor en ciudad se va a unos 15 y si quieres correr unos 20 y algo fácilmente. Por ahí, pero bueno, que son cifras que tampoco para la época es lo habitual. Para la época es un V6, sí, pesa, entonces... Que no está nada más. Bueno, tema de averías ya hemos hablado un poco, pero bueno, ¿sabes alguna cosa en concreto? O... Averías graves no. Por ejemplo, esta unidad sí que tiene sus defectillos, pues este retrovisor a veces se atasca o la cortinilla trasera, pero suelen ser cosas que si no usas se acaban atascando, entonces cuanto más lo usas, mucho mejor. Averías graves no se conocen. Pocas. Es que no, yo creo que pocas cosas. Pues nada, la verdad es que en realidad son tonterías. Porque, son defectillos. Porque el coche está perfecto. Y la pregunta del millón, teniendo en cuenta que es una unidad con una historia detrás, que está en un estado inmaculado, ¿que lo venderías? Lo vendería, pues lamentablemente sí, lamentablemente entre comillas, porque para que entren coches nuevos tienen que salir otros. Pero por ahora no lo voy a vender. Vamos, que si pudieras no lo venderías. Si me sobrase el dinero, se quedaba conmigo, eso está claro. Bueno, Carlos, joder, muchas gracias por habernos dejado este coche, teniendo en cuenta además que es aún más especial que un MGZT normal. Que ya es especial. Que ya es especial, ya son raros. Así que nada, espero que te lo hayas pasado bien, aunque haya sido un poco largo. Nada, gracias a vosotros por darme esta oportunidad y nada, espero que lo disfrutes ahora. Sí, vamos, ya te digo yo que ya lo he disfrutado bien.
Que nada, si tenéis cualquier duda o consulta sobre los MGZT, no dudéis en dejarnos un comentario y os contestaremos, le preguntamos a Carlos lo que sea. Ahí le tenemos con el teléfono ocupado y que os responde lo que sea. No cabe duda que los 2000 fue una época de estilismos cuestionables, pero lo que no podéis negar es que si habéis visto los MG en esos años, os molaban todos, porque molaban todos. Y hay que reconocer que el MGZT ha envejecido muy bien. De hecho, lo hemos estado probando y como os decía en la prueba, yo creo que podemos decir que era una verdadera berlina deportiva y lo sigue siendo. O sea, es un coche que entretiene, que se conduce bien. Así que yo os recomendaría su compra. Y es más, os recomendaría su compra no solo porque va muy bien, porque cumple casi todas las papeletas que podéis pedirle a un coche, sino porque encima es un modelo raro. Tened en cuenta que se fabricaron solo 27.000 ZTs frente a 208.000 Rover 75. O sea, es un coche extremadamente raro porque además de esas 27.000 unidades, MGs V6 y V8 son los más raros. O sea que ir a buscar uno, pero ya. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros, darle al like, dejarnos un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Me voy.